Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie sobre la carta a los Filipenses. Estamos estudiando de manera sistemática esta carta y a nivel personal ha sido una carta que me ha beneficiado mucho para comprender algunos asuntos relacionados a la vida cristiana, particularmente en cómo sobrellevar el sufrimiento y cómo ver a Cristo en medio de todas las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando. Han sido episodios bastante breves los que hemos compartido en este canal, esperando que sean de provecho para cada uno de ustedes. Como pueden ver el título, hoy vamos a estar hablando de Jesús, el gran ejemplo de humildad. Y el texto que vamos a estar analizando es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Es una sección bastante corta, pero que tiene mucha riqueza para nuestra vida, especialmente en asuntos cristológicos, como también en aspectos prácticos de la vida cristiana. Es interesante notar que en esta sección encontramos un pasaje que es del versículo 6 al 9, que se considera como un himno a Cristo. Hay muchos estudios al respecto de cómo esto perteneció o formó parte de la liturgia cristiana que se entonaba en aquel momento, y realmente cuando lo lees y lo meditas, ciertamente aquí se dice mucho sobre Cristo, sobre su obra expiatoria, sobre su exaltación y sobre toda adoración que Él merece. Todos estos aspectos los voy a considerar en este video, así que puedes quedarte hasta el final y ver cómo es que el apóstol Pablo nos lleva a través de una enseñanza cristológica y también práctica. Voy a leer la sección que vamos a meditar en este video, así que si gustas puedes seguirme en la lectura o si no, saltarte a la siguiente parte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, en este pasaje encontramos algunas cosas muy puntuales y muy amplias a la vez, que no voy a tratar de manera exhaustiva, pero que sí pueden abrir la puerta a más estudios de nuestra parte. Bien, lo primero que vemos es que el apóstol Pablo habla sobre el sentir de Cristo. Él hace una exhortación muy clara a sus lectores, diciéndoles que tienen o deben tener o deben considerar o deben procurar la mente de Cristo Jesús. Es decir, deben sentir y actuar como Él lo hizo. El apóstol Pablo, cabe notar que está exhortando a gente, a hermanos que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas y por lo tanto pueden y necesitan ser como Jesús. Crisóstomo dice algo muy interesante en sus homilías a la carta de los Filipenses. Dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, al exhortar a sus discípulos a emprender grandes obras, se pone a sí mismo como ejemplo. Esto también lo hace el bendito Pablo, trayendo a Cristo ante sus ojos cuando los insta a practicar la humildad, porque nada sostiene tanto al alma grande y filosófica en la realización de buenas obras como saber que a través de esto uno se está volviendo semejante a Dios. Interesante lo que nos hace ver Crisóstomo, que ser como Cristo o actuar como Él o andar en buenas obras es una dependencia de Él propiamente y también es seguir su ejemplo. Por lo tanto, todo creyente necesita imitar al Señor, imitarlo porque Él nos ha dado este ejemplo. Y es que la exhortación del apóstol Pablo se debe a que Jesús voluntariamente se humilló a sí mismo. Previamente el apóstol Pablo los ha estado animando a estar unánimes, a fortalecerse, a combatir el error. Y alguien podría preguntar, apóstol Pablo, ¿y por qué nos animas tanto a esto? A ser humilde. ¿Por qué? Bueno, Pablo responde porque Cristo es el ejemplo, porque Cristo nos ha predicado con tal
claridad de que debemos ser humildes. El apóstol entonces nos da una razón muy clara, muy precisa, y presenta a Jesús como el ejemplo de humildad. No hay otro mejor ejemplo que Él, porque la humildad de Cristo es santa, es pura, es perfecta, es sabia. Y nosotros, a lo mejor, en este momento de nuestras vidas, no vamos a llegar a esa plenitud de humildad, pero sí debemos procurar ser humildes. Algo muy necesario de decir es que la humildad no es ser una persona ignorante, no es ser una persona tímida, no se trata de ser una persona que actúe de manera fatua, sino ser una persona que reconoce su dependencia totalmente de Dios y que por lo tanto se debe a Dios y que busca glorificar a Dios. Hay una falsa humildad que consiste en aparentar que somos personas muy tímidas o muy introvertidas y que no nos metemos con nadie, y eso podría darnos una buena fama delante de los hombres, pero a lo mejor nuestro corazón es altivo, nuestro corazón está enorgullecido, está cegado por el pecado, está desviándose de la verdad, y eso delante de Dios es abominable. Por lo tanto, la humildad es esto: reconocer quién soy yo delante de Dios y que he sido llamado a glorificarlo a Él, y que puedo a la vez servir a mi prójimo, a mis hermanos en la fe, con toda seguridad de que estoy imitando a aquel que se despojó a sí mismo de toda gloria, de toda su majestad, y tomó esta forma de siervo para servir a aquellos que le rechazaban, a aquellos que estaban lejos de él. Eso es un ejemplo glorioso. Richard Melik, en su comentario a la carta de Filipenses, dice lo siguiente: porque Él es Dios, siendo eterno, glorioso, supremo, toma sobre sí la naturaleza humana, no convirtiéndose en un semidios o un Dios aprendiendo a ser humano, sino siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es aquí donde la teología sistemática habla sobre la encarnación y la unión hipostática. Sobre la unión hipostática tengo otro pequeño video acá en el canal de YouTube por si gustan verlo, pero centrémonos en lo que está diciendo este autor que me llamó mucho la atención, y es que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es que Jesús dejó de ser Dios o que simplemente aparentaba ser hombre. No, Él era verdaderamente hombre sin pecado y verdaderamente Dios. Y Él vino en este misterio de la encarnación a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario, a tomar ese lugar de sacrificio, a tomar ese lugar de ignominia para poder traer salvación a aquellos que estaban perdidos. Es impresionante meditar en el amor del Señor y es necesario que lo hagamos continuamente. Resulta muy emotivo que Pablo dice aquí: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es que alguien lo obligó, sino que Él voluntariamente, el Hijo, en el plan redentor, se ofrece, se da a sí mismo por amor a los pecadores. Oigan, no se trata de personas buenas, no se trata de personas muy significativas, sino de pecadores que han transgredido la ley, que se han apartado de Dios. Génesis capítulo del 1 al 3 nos narra cómo Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Y luego en el capítulo 2 al 3 vemos cómo Él transgrede la ley del Señor y vemos las consecuencias que hay, que ahora llamamos nosotros esto, la caída del hombre. Hermanos, es necesario meditar en esto continuamente. Cristo no vino por buenas personas, Cristo vino por pecadores, como tú y como yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol en Efesios capítulo 2, que estábamos separados de Dios, que no había ninguna justicia en nosotros. Pero Cristo nos amó, se entregó completamente por amor, completamente por gracia. Esto es muy importante recordarlo porque muchas veces nuestro orgullo querrá ponerse encima de nosotros o querrá tomar el lugar y decir: oye, pero es que a lo mejor Cristo me escogió porque yo
o me salvó porque yo soy muy inteligente, tengo muchas capacidades, soy muy diestro con estas herramientas, o porque él sabía que yo podía serle útil, porque yo tengo estas aptitudes, etcétera, etcétera. No, hermano, amigo, amado, Cristo nos salvó por pura gracia, por puro amor. Nosotros estaríamos perdidos a esta hora del día o a esta fecha, y a lo mejor viviendo en nuestros placeres, viviendo en las corrientes de este mundo, siguiendo todo lo que nuestro corazón desea, y ahí estaríamos con grandes aptitudes, con grandes valores, pero ¿sabes qué? El Señor nos vio con amor y nos escogió y nos atrajo a sí mismo para gloria de su nombre. Y Él sigue atrayendo a más y más, porque el Evangelio sigue siendo predicado en las naciones, y esto es importante recordarlo. Somos salvos por gracia, por esa obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. El Hijo entonces hace la voluntad del Padre. No podemos dimensionar la obra redentora del Señor. Nuestras palabras son pocas al hablar sobre esto. Cuando hablamos de este amor no encontramos palabras suficientes o las más lindas para poder referirnos a Él, o las más profundas, sino que simplemente decimos: Señor, gracias por amarme. Nuestra imaginación es insuficiente para considerar cuán grande es el amor de Dios. Algunos han comparado el amor de Dios o el amor de Cristo al amor de una madre. E incluso el amor de una madre, que es muy profundo, es un amor falible, es un amor corto, es un amor breve. Pero Cristo es un amor eterno, es un amor que se sostiene, es un amor puro, un amor santo, un amor glorioso. Y esto debe asombrarnos y debe llevar a postrarnos en adoración al Señor. En cuanto a esto, Ralph Martin, en su comentario a los Filipenses, dice lo siguiente: solo Él, Jesucristo, como el Hijo obediente, podía elegir la muerte como su destino, y lo hizo por amor, un amor que estaba dirigido tanto al propósito redentor de su Padre como al mundo al que vino. Dice en Hebreos 17: he venido para hacer tu voluntad. Qué glorioso. Y esto nos habla del plan redentor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es glorioso pensar en esto, en cómo Dios nos ha amado con amor eterno, en cómo Él nos atrajo así. Pero continuemos. Pablo también en este pasaje habla sobre la exaltación de Cristo. Escribe Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Me puse a investigar un poco sobre esta palabra exaltar. Y la palabra exaltar en el griego, que es hiperipso, ofrece el sentido de que Dios lo honró excepcionalmente, lo elevó en el grado más alto. En todo el Nuevo Testamento es la única vez que encontramos esta palabra con ese sentido. Dios no estaba haciendo más grande a su Hijo, sino que estaba funcionalmente exaltándolo a lo sumo. Ontológicamente sabemos que el Hijo es glorioso desde la eternidad, pero económicamente Dios estaba exaltando al Hijo en gloria y majestad. Esta exaltación apunta hacia la resurrección y ascensión de Jesucristo. Pedro en su sermón afirma: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Cristo es gloriosamente exaltado, y por eso nosotros debemos darle honras y alabanzas a Él. Lamentablemente hay mucha teología distorsionada por todos lados, y muchos ven a Jesucristo como una criatura, como un profeta, e incluso como un genio de la lámpara maravillosa para cumplir deseos cuantos nosotros queramos. Estimados, Cristo es el Hijo de Dios glorioso, todopoderoso, y nosotros nos gozamos en que Él es nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Cristo, digno de toda gloria. Pablo nos lleva a una idea muy sublime, y para ello escribe: para que en el nombre de Jesús, es decir,
La exaltación gloriosa de Jesucristo tiene un motivo, y ese motivo es que todos exalten a Jesucristo como el Señor. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, Cristo ascendió, por lo tanto, Cristo es digno de toda gloria. Cristo es digno de toda honra. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos sin hacer nada. En cuanto a esto, Richard Melik escribe lo siguiente: el himno explica el objetivo o propósito de la exaltación de Jesús por parte de Dios, citando la Septuaginta de Isaías 45:23 con sus propias adiciones. Dos ideas paralelas expresan a Jesús como el objeto de adoración. Estas son: toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar, empleando imágenes típicas de la parte por el todo. La rodilla y la lengua representan la adoración y la confesión de que Jesús es el Señor. Se acerca aquel día, mis estimados hermanos, amigos, en que todos confesarán que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué glorioso aquel día, cuando los redimidos de toda tribu, lengua y nación den glorias a Jesucristo el Rey. Finalmente, veamos algunas aplicaciones de este pasaje. La primera y la más evidente es que necesitamos imitar la humildad de Cristo. Así como Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, los cristianos debemos practicar la humildad. No es fácil ser humilde. Siempre queremos sobresalir, siempre queremos imponernos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, pero necesitamos la gracia de Dios para vivir en humildad. Debemos valorar a los demás por encima de nosotros mismos y buscar servir en lugar de ser servidos. Dios nos ayude a poder hacerlo así. Lo siguiente es la confesión del señorío de Cristo. La confesión de que Jesucristo es Señor es central para la fe cristiana. Y esto no debe ser una cuestión solo de palabras, de decir Jesús es el Señor, sino que debemos vivir conforme a esa máxima, a esa verdad tan profunda de que Él es el Señor. Finalmente, vidas centradas en Cristo. La vida de Jesús, desde su humillación hasta su exaltación, proporciona un modelo para la vida cristiana. Nosotros estamos llamados a vivir una vida centrada en Cristo, siguiendo su ejemplo de humildad, servicio y obediencia. Estimados, hay mucho que aprender aquí en este pasaje, pero esto es lo que quería compartir con ustedes a través de este medio, esperando que sea de provecho y que les sirva para poder estudiar esta carta con mayor profundidad. Gracias por haber visto este video. Espero que puedas apoyar este proyecto suscribiéndote al canal y también dándole like a los videos. Y así, pues, seguiremos alcanzando más personas con estos pequeños videos. Gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.